Vamos a dar inicio en este trimestre al estudio del libro de los Hechos. Sí, lo vamos a ver en 2 trimestres. Y bueno, todos ya somos conocidos, sí, ¿verdad? No tenemos nadie nuevo. Muy bien, bueno, déjenme decirles, porque a lo mejor lo que les tengo son malas noticias. En el trimestre, en el estudio pasado, sí, que fue el libro de Nehemías, sí. Nada más les dejé que hicieran un ensayo al final, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. Entonces, este año, hermanos, vamos a cambiar. Este año, sí, vamos a usar, de ser posible, todos aquí, la Reina Valera 60, ¿sí? Ya sea la 60 normal o la 60 actualizada, como quiera que sea. Y también les voy a hacer que participen más para que no se me vayan a dormir. Vamos a leer algunos textos, aquí yo se los voy a dar, algunos pasajes, para que estemos todos participando. También les voy a dejar tareas, ¿sí? De repente les voy a dejar una tarea. Y al final de cada trimestre vamos a hacer examen, ¿sí? Para que pues esté repasando algunas de las cosas que estamos viendo por aquí. Yo quizás le pueda dar por ahí una ayudita y decirle, esta es probablemente, o sea, lo que voy a decir, esto es probablemente una pregunta de examen. O sea, que entre todas, esa es de las que usted le debe de poner mucha atención, ¿sí? ¿Entendido y anotado? Muy bien. Pues entonces, con la bendición de nuestro Dios, vamos a comenzar el tema que nos tiene aquí reunidos. Y les decía, fíjate, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Bueno, así le decimos nosotros, por cortarle el nombre, los Hechos. Pero el nombre, como aparece en nuestras Biblias, es los Hechos de los Apóstoles. Y esta, pues no es necesariamente, fíjese, el nombre que más le acomoda a este libro. Porque no nos habla nada más no nos habla de los hechos de los apóstoles. Realmente el libro se divide en 2 partes y lo vamos a ver. Y una parte nos habla acerca de Pedro, ¿sí? Él es el personaje central hasta por ahí del capítulo 12. Y también nos habla del otro gran apóstol que es Pablo. O sea que realmente ese libro se concreta a hablarnos nada más de 2 apóstoles. ¿Por qué se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues no sabemos, hermanos, quizá por allí en la iglesia primaria, allá en la iglesia primitiva, en la que iniciaba, pues a alguien se le ocurrió ponerle ese título a ese montón, vamos a decir, de hojas, o ese rollo, ¿sí? Y por eso se le quedó así. Pero si ustedes lo han leído y se han dado cuenta, pues podría haber otros nombres que le quedaran mejor. No se lo vamos a cambiar, O sea, aquí yo nomás les estoy platicando para que usted sepa. Podría ser pues, el libro de los Hechos de Pedro y Pablo, así de sencillo. O el libro que nos habla de los principios de la iglesia. Pero creo que, como mucha gente, muchos hermanos nuestros creen que el nombre que debería ser el más correcto es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Pues porque el personaje realmente central en este libro es el Espíritu Santo. Se habla o se menciona al Espíritu Santo mínimo unas 50 veces en el libro. O sea, lo que les estoy diciendo es que se menciona más veces que en los 4 evangelios juntos, ¿sí? Entonces, por eso es la figura básica, la figura central realmente, porque sin él, sin el Espíritu Santo, nada de lo que sucede ahí habría sucedido. O sea, la historia sería básicamente otra y es lo que nos va a ocupar precisamente de este estudio. Así que entonces, fíjense, este libro, pues, este nombre del Espíritu Santo, pues es el que habita el corazón de los verdaderos creyentes. Es el que impulsa, guía, ¿sí? Hace milagros, en fin, una serie de cosas que son hechos del Espíritu Santo. Sí, a través de los hombres, de los hombres de Dios, pero es básicamente el Espíritu Santo el que está haciendo toda esa obra. Recordemos que el Espíritu Santo es el que se quedó
en el lugar de Cristo. O sea, el verdadero vicario, Filii Dei, es el Espíritu Santo, no la persona que está ocupando la silla principal en Roma. Y es, fíjense, el Espíritu Santo el que lleva la obra de redención desde que Cristo ascendió al cielo hasta el término de los tiempos. El Espíritu Santo es el que sigue actuando, sigue obrando, sigue haciendo cosas. Entonces, es por eso que a muchos les parece que el nombre adecuado sería los hechos del Espíritu Santo. Ahora le voy a pedir, por favor, que abran su Biblia, precisamente en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, en el verso 1. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice así el verso 1 del capítulo 1 de Hechos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense nada más de darle una ojeada a este versículo. El escritor nos está diciendo que escribió otro tratado, un tratado que escribió antes de este, ¿sí? Y ese tratado todos lo conocemos, es el libro que lleva el nombre de Lucas, ¿sí? Este hombre que es traducido sería como la luz o el iluminado, básicamente, ¿sí? Y nos vamos a centrar en lo que enseguida dice, en lo que les hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea que lo que tenemos aquí en este libro, hermanos, es la obra del Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Porque recordemos, tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, si el Señor está sentado a la diestra del Padre, bueno, es el Espíritu Santo el que está haciendo todas estas cosas a nombre de Cristo Jesús, y que básicamente es el mismo. Y el Señor, fíjense, ya no lo había dicho. Por eso, fíjense, es importante que conozcamos la Escritura, hermanos, porque nosotros, hablando yo de estas cosas, de nada nos debe de tomar como raro o extraño. Si usted recuerda, allá en el Evangelio de San Juan, Cristo mismo dijo quién es el que iba a quedarse en su lugar y lo que iba a hacer. ¿Se acuerda? Por allá en el capítulo 14 nos dice que es el Espíritu Santo, que lo llama también el Consolador, o bueno, así se nos traduce, ¿sí? El Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él es el que nos iba a enseñar y nos iba a recordar todo lo que Cristo Jesús estaba enseñando o había enseñando. Así que no nos tome de extraño, sí, que es la obra continua, ¿sí? Por eso, fíjese, yo creo que, y eso es una idea mía, yo creo que cuando Cristo dijo que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo se iba a perdonar, fíjese, nos está aguantando ya 21 siglos. 21 siglos, sí, con todos nuestros errores, nuestras caídas, nuestros menosprecios a la obra de Dios, en fin, una serie de cosas, y las está aguantando. Entonces está haciendo una obra tremenda, hermanos. Es la paciencia manifiesta, vamos a decir, de Dios en nosotros, porque está en nosotros. No nada más está aquí entre nosotros, sino que está en nosotros. Así que nos quede bien claro, el escritor de este libro, pues es el que Pablo, allá en la carta a los Colosenses, llamó el médico amado. Él es el que escribió este libro. Y si alguien, bueno, yo me acuerdo que, no si alguien, porque cuando yo hable de libros, no los estoy recomendando, yo le estoy platicando nada más del libro. Yo me acuerdo que cuando yo comencé hace muchos años en la palabra de Dios, yo requería de hacerme del ambiente en el que se vivía aquellos tiempos. Y entonces yo leí algunos libros que en aquel tiempo teníamos al alcance, seculares, ¿sí? Como algunos de los de Taylor Caldwell, no sé si ustedes lo conocen, ¿sí? Uno habla de la vida de Pablo, que es un libro buenísimo, y otro nos habla de la vida de Lucas, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos ambientamos. Y es bueno que nos ambientemos, que tomemos, ¿verdad?, algún contexto de cómo estaban sucediendo las cosas, cómo realmente se vivía, incluso cómo se vestía. Eso nos ayuda, ¿sí? Podemos pensar, y Taylor Caldwell hizo un estudio muy interesante acerca de Lucas. Él dice que por ahí en un monasterio se encontraron documentos
que hablaban de Lucas, los leyó y entonces ella escribe su libro, que está buenísimo, ¿sí? Y ahí es donde yo encuentro, vamos a decir, en los libros seculares, en muchos de ellos, el ambiente que había realmente en aquellos tiempos, entender quién era Lucas, por qué Pablo lo llamó el médico amado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué personalidad tenía este hombre? Y es realmente a través de la Escritura el lugar en donde nosotros podemos encontrar algunas cosas de ellas, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, ahora le voy a pedir que venga con su Biblia, ahí deje como un dedito o un separador, ¿sí? Y este dedito es el que va a escoger quién lee, ¿ok? ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar aquí. ¿Tú nos haces favor de leer Lucas 1, del 1 al 4? ¿Sí? Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Por eso, cuando él hace referencia, dice en el primer tratado, ¿sí? A mí, como mi gusto personal, fíjense, yo la manera en que yo leo, no leo, vamos a decir, los 4 evangelios, ¿sí? Yo leo los 3 sinópticos, que terminan precisamente con Lucas, y luego leo el libro de los Hechos, y luego ya después leo Juan. ¿Sí me explico? Para ver, o sea, yo junto el primer tratado y el segundo tratado, o sea, el primer escrito y el segundo escrito. Entonces ya dijimos, Lucas 1, ¿sí? Es del 1, y tú Hechos del 1 al 3, 1 del 1 al 3, ¿sale? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, fíjense, ahorita lo que vamos a ver es, vamos a identificar que es el mismo escritor, ¿sí? Porque las dos introducciones, se complementan, ¿sí? Dice cosas y las dice de una misma manera. Por eso, fíjense, es interesante ver que cuando Dios utilizó a estos hombres, ¿sí? Los utilizó con su personalidad, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar. Una de las cosas que podemos notar rápidamente, fíjense como, por ejemplo, Juan nos habla del anticristo, o sea, el anticristo es una doctrina juanina. Pablo no. Pablo nos habla del hombre de maldad, ¿sí? O sea, entonces, pero él no menciona al anticristo y se refieren al mismo personaje. Y aquí en este caso, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver ahora cómo se siente inmediatamente cómo es la misma persona quien está escribiendo, ¿sí? Es Hechos 1:3. Hechos 1 del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias. ¿Se fijan? Aquí, ¿a quién está escrito a quién está dirigido estos 2 tratados? A Teófilo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, ¿por qué a Teófilo? Pues mira, ya lo veremos quizás en otra ocasión, pero ahorita nada más podemos pensar en que a lo mejor Teófilo es el mecenas, o sea, el que estaba apoyando la investigación de Lucas, ¿sí? O sea, alguien tenía que pagar y estaba respondiéndole con su investigación. Puede ser. Otra de las maneras pudiera ser que el nombre de Teófilo, aunque vamos a ver más adelantito, el nombre de Teófilo posea un nombre, vamos a decir, clave. Porque Teófilo, ¿sí? De Patmos. Ajá. Bueno, agua siempre de todos modos, podemos tomar datos, o sea, yo les hablé de que yo más que ver televisión leo y siempre tengo cuidado de lo que se dice, ¿sí? Porque a veces se dicen cosas tan absurdas. Hay gente que defiende que lo que hizo la caída o propició la caída de Adán y Eva es que comieron una manzana,
¿sí? Y esto fue una discusión, por ejemplo, en una ocasión fue una discusión muy grande. Una señora defendía precisamente que se comió esta Eva una manzana. Y total, el pastor termina preguntándole, bueno, ¿por qué dices que se comió una manzana? Dice, es que lo vi en una película. O sea, entonces fíjense, o sea, la cuestión, sí. De hecho, los estudiosos dicen que en esa área no podía haberse producido una manzana porque no la había, ¿sí? No se producían manzanas en el área donde estaba ubicado el paraíso. Muy bien, entonces sí tengamos, siempre fíjense, aquí lo importante es de que yo les he dicho, mira, cuando me oigas, no me oigas pasivamente y no oigas a ningún predicador pasivamente, jamás. Tenemos que ser oidores activos, o sea, activos quiere decir que estamos pensando qué está diciendo y lo que estamos, en el caso de los predicadores, lo estamos comparando con lo que conocemos de la Escritura. ¿Sí me explico? Porque si somos pasivos, nos vamos a comer, hermanos, todo lo que nos digan. O sea, a esas iglesias que hay, ¿verdad? Donde, híjole, por ejemplo, estoy pensando en esas que todo es dinero, ¿sí? Les dicen las cosas más absurdas y se las creen y gritan amén, ¿sí? ¿Vieron por ejemplo? No sé si les platiqué. Hay por ahí, de todos modos, un video si usted lo quiere ver. ¿Ya sabe que hay un pastor que está vendiendo terrenos en el cielo? Digo, para si quiere entrarle rápido, ¿sí? O sea, entre. Y están baratos. $5,000, algo así como 7 por 20, ¿sí? Entonces, apresúrese porque se van a acabar. ¿Y sabe qué? Está vendiendo. Ahora que fue la FIL, pues yo voy normalmente cada año. Yo creo que desde los 30 y tantos años que tiene, nada más no he ido unas 2, 3 veces. Pero fui con mi sobrino y pues ya teníamos horas caminando y nos sentamos pues en las escaleras, porque ya ve que no hay ni dónde sentarse. Nos sentamos en las escaleras frente a una de las editoriales pues más prestigiosas aquí en el planeta Tierra. Y de hecho se llama Planeta. Y entonces estaban poniendo en una pantalla los libros que estaban promocionando. Y no me acuerdo cómo se llama esta señora, que es una predicadora que también la ve usted estafando gente en los videos, y la gente se los cree y le grita amén y gloria a Dios, y bueno, no. Bueno, ella escribió un libro, y ¿sabe qué es lo que decía ese que me llamó él? Ya llevaba 100,000 libros vendidos. Y es wow. O sea, fíjate, los estafadores venden muy bien, ¿sí? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la gente no conoce. Y la gente se lo cree. Por eso no podemos ser, ni cuando te sientes a ver una película o un programa o escuches un predicador, nunca seas un oidor pasivo. Sea activo, critica. O sea, critica no quiere decir que ahí tiene despeinado, ¿sí? O sea, el copete se le despeinó. No. O sea, quiero que critiques lo que estás viendo, lo que estás oyendo, ¿sí? Para saber qué es tan apegado a la palabra de Dios o qué va contrario a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente, hermanos, y yo no quiero, y lo digo constantemente para los cristianos, que seamos así, ¿sí? O sea, mucha gente en el mundo está oyendo las cosas y parece que no está oyendo nada, porque no sabe discernir, ¿sí?, entre lo que se está diciendo, cuáles son las palabras, vamos a decir, claves para saber si lo que está diciendo es una verdad o es una mentira. Entonces, seamos oidores activos, ¿ok? Y estábamos hablando de Teófilo, ¿verdad? Teófilo también pudiera ser que sea el nombre clave, porque recuerde, pues se escriben cosas, y como la iglesia era perseguida, pues probablemente se describió a Teófilo. La palabra Teófilo quiere decir una de dos, o sea, y las dos son correctas. Quiere decir amado de Dios o amante de Dios, ¿sí? O sea, que alguien ama a Dios o que Dios nos ama. Porque la palabra teo, pues, es Dios. Y filo tiene que ver con el amor filial, o sea, entonces puede ser aplicado de cualquiera de las maneras. Pero lo que sí, fíjate que es probable que sí haya sido una persona, de hecho se habla que muy probablemente, pues, era un general o era alguien que trabajaba en el gobierno, porque la palabra que utiliza Lucas para referirse a él le llama excelentísimo Teófilo.
Y es una palabra, y la vamos a ver varias veces nosotros ahora que estamos en el estudio del libro de los Hechos, que a los gobernantes así se les llama excelentísimo. Por ejemplo, allá en Hechos 23-26, Claudio, cuando le escribe a Félix, porque le envía a Pablo, dice así la escritura, dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. ¿Sí? Fíjate cómo utilizó este término. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 26, verso 25, dice así: mas él le dijo, o sea, Pablo aquí está defendiéndose y habla con el gobernador y le dice así: no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Sí? Festo es el sucesor en el gobierno de Félix, ¿sí? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces, aquí vemos que muy probablemente sí existía Teófilo y era alguien pues muy rico, que tenía para pagar una investigación. De hecho, vamos a ver que él era un creyente, Teófilo, y entonces lo que quiere Lucas con su investigación, hermanos, que se hace una investigación tremenda. Ahorita vamos a ver más adelante también un comentario sobre eso. Pues él lo que quiere es que Teófilo sepa bien en lo que está poniendo su fe, porque hoy nosotros, hermanos, tenemos Biblias y podemos leer, podemos estudiar, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo, si querías escuchar algo de la escritura, pues tenías que ir a la sinagoga y te ibas a escuchar solamente lo que el rabino estuviera leyendo, ¿sí? Entonces era muy difícil. Por eso la idea de que Teófilo sí era alguien de mucha eminencia, o sea, tenía un lugar preponderante en la sociedad como para tener dinero para que alguien estuviera escribiendo. Y luego Lucas, o sea, Lucas es un médico. O sea, Lucas, hermanos, por el estudio del griego, se puede ver que era una persona muy bien preparada. O sea, sí era un médico, estaba bien preparado, escribe de una manera, wow, ¿sí? O sea, muy bien. Los términos que usa, las formas de expresión son muy buenas. Entonces, esta es una de las pruebas de que bien pudo ser realmente este hombre un médico. Ahora, fíjense también, Lucas lo que hace, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, Lucas lo que hace es, se fija mucho en los milagros. De Lucas no se nos dice que hizo ningún milagro, pero él, cuando investiga para escribir el Evangelio, fíjense cómo él hace mucho énfasis en los milagros de sanidad, porque él es médico. Y entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús sanaba sin usar la medicina? O sea, fíjense, uno de los primeros investigadores del cristianismo, que es Lucas, pues se fija para ver si es cierto o no lo que está pasando. Y luego cuando trabaja junto con Pablo, porque forma parte del equipo misionero de Pablo, pues también se fija en los milagros de sanidad, que no nada más los hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, sino que ahora eran hechos por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y a él, hermanos, pues mira, le llamaba mucho la atención. Por eso, gente como Lucas, hermanos, que escribe, nos debe de hacer sentir más seguros de lo que nosotros creemos. Porque como les digo, creo que están estudiando también Lucas en este tiempo, ¿o no? En este trimestre, ¿no? Bueno, ya lo estudiarán o no sé si ya lo estudiaron. Entonces, fíjense, está escribiendo de tal manera que si no fuera cierto lo que sucedió, pues se le estaría diciendo a Teófilo: oye, Teófilo, te están engañando, no es cierto lo que sucedió. Pero, sin embargo, él es tan preciso en sus investigaciones, hermanos, que por eso nos da datos que los otros evangelios no tienen, ¿sí? De hecho, hay un sir, un hombre de Inglaterra, un caballero, ¿sí? Ya sabe que le ponen el sir, ¿no? Sir William Ramsay. Este hombre se ganó en 1904, se ganó el premio Nobel de Química. O sea, era un hombre de ciencia. Y entre sus gustos estaba la historia. Y como a través de los siglos siempre ha habido gente que escéptica, vamos a decir, con el Evangelio, con la palabra de Dios, él era uno de esos escépticos. Y cuando se hablaba de Lucas,
los creyentes hablaban de Lucas, de cómo era muy preciso en todos los datos que daba Lucas, pues él se puso a investigar, dijo, pues voy a estudiar a Lucas. Y empezó a estudiar a Lucas. De ser un escéptico, hermanos, se convierte en un gran seguidor del Señor Jesucristo. Y cuando él, como él escribía, cuando él escribe acerca de Lucas, dijo así: Lucas fue el más grande de los historiadores que jamás existió. Y si se ha dado cuenta, vea, incluso cuando ya está por terminar el libro de los Hechos, sí, que Pablo es enviado a Roma, fíjese lo preciso que es, de dónde a dónde fue, qué estaba pasando, de dónde venían los vientos, etcétera, cosas así, bien preciso en los datos. Y eso a nosotros como cristianos, hermanos, nos debe pues dar tremenda seguridad de lo que nosotros estamos creyendo, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos enseñando. Y le decía, pues mira, Lucas fue un hombre tan impactado por lo que el Señor hizo, que cuando vio a Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, se apega a Pablo. Él no por nada le llama al médico amado, porque recuerde que Pablo tenía crisis, o sea, Pablo no era un hombre totalmente sano, ¿sí? Ya lo conocemos. Él le pidió a Dios varias veces, 3 veces, le pidió que lo sanara y el Señor le dijo que no. Entonces él tenía sus crisis. Y muy probablemente el hecho de que Lucas se uniera al equipo misionero de él, pues él le ayudó para que saliera adelante cuando tenía que pasar por estas crisis. Porque recuerde, sí, tenemos un Dios que sana, ¿no es cierto? Pero también Dios permite que sanemos a través, hermanos, de los doctores, ¿sí? Entonces, muy probablemente Lucas le ayudó en muchas de sus ocasiones. Incluso Lucas es el que está con él, con Pablo, cuando ya va a morir. Él le acompaña. Entonces ahí podemos ver, fíjense, el entrañable amor que sentía él por Lucas en especial, ¿sí? Y como le digo, la lectura que yo hice y la investigación, pues sí, habla de un hombre totalmente dedicado, ¿sí?, a las cosas de la sanidad. Era no un médico que quería dinero, que lo tenía porque era un buen médico, pero era un médico que atendía a la gente, a la que no tiene dinero, ¿sí? O sea, como dicen ahí, le cobraba a los ricos para poder atender a los pobres y darles la medicina que necesitaban, porque usted sabe, a veces las medicinas son caras. Y bueno, esto es lo que nos dice la tradición. Por eso se cree que sí es cierto, era un hombre muy amado. Ahora, ¿cuándo escribió Lucas este tratado de los Hechos? Pues obviamente después del Evangelio, ¿sí? Y fue en el año 63 de nuestra era, de la era cristiana, cuando él escribe este tratado. Y si usted, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes ya leyeron Hechos, el libro de los Hechos? Levanten su mano, quiero saber cuántos. Ok. Cuando llegamos al final, ¿qué le parece el final? Fíjese, yo soy un crítico, como me gusta leer mucho, yo critico mucho a Stephen King. ¿Sí saben quién es Stephen King? Sí, ok, a Stephen King, porque híjole, qué malo es para los finales de sus libros, o sea, es malísimo. El libro está muy bueno, pero los finales le pedalea mucho Stephen King. Hay otros libros que sí son muy buenos y los termina muy bien. Bueno, pues Lucas casi le compitió, hermanos. Porque si llegamos al libro de los Hechos, ¿qué es lo que pasa cuando estamos leyendo? ¡Ups! Ya se acabó. Y entonces hasta volteamos la hoja, ¿qué pasó? Termina muy abrupto, termina repentinamente, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué terminó así? O sea, ¿por qué no hay más datos? Y los que somos románticos, ¿sí?, en estas ideas, pensamos que no terminó el libro de los Hechos, hermanos, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo todos los días. Nosotros formamos parte del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Somos su iglesia. Y fíjese, nuestra vida está siendo registrada. ¿Por qué no en el libro de los Hechos que escribió Lucas allá en el cielo usted? Y esto nos debe motivar, hermanos, porque fíjense qué padre que se nos mencione de repente lo que estamos haciendo, lo que hicimos para la gloria de Dios. Pero yo sé, eso es romanticismo puro, pero qué padre, ¿no?, que se
Pensemos en que nuestras vidas sí se están escribiendo por ahí. Ahora, vamos a ver algunas de las características de este libro. Número 1, dijimos, pues resalta la obra del Espíritu Santo. Vimos ya que en Juan 14 se le llama el Paracleto. Esta palabra, fíjense, se nos traduce como consolador, pero se queda corto, O sea, esta palabra significa muchísimo más, porque el Espíritu Santo no nada más es un consolador. El Espíritu Santo hace muchas cosas. Si quizás vamos a decir un poquito, se acerca más que consolador, abogado. Pero de todos modos nos quedamos cortos al llamarlo así. Porque es Dios, hermanos. Y Él está haciendo muchas cosas en nuestra vida. Sí, no nada más nos consuela cuando estamos teniendo algún momento difícil, que se presentan en esos momentos a veces muy seguido en nuestra vida, sino que también nos anima cuando andamos desanimados, ¿sí? Nos guía, nos da dirección en la vida, qué es lo que tenemos que hacer. En fin, es una serie de cosas que hace el Espíritu Santo, hermanos, cuando nos dejamos guiar. Atención, cuando nos dejamos guiar. Porque hay veces, hermanos, que nuestra vida está tan llena de mundo, tan llena de ruido terrenal, que no escuchamos lo que dice el Espíritu Santo. Porque a final de cuentas habla, si da dirección, si guía, si recuerda, si hace que recordemos, pues quiere decir que se comunica. Dios nos creó a nosotros, ¿no es cierto? Y somos seres que nos comunicamos. Entonces, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo también se comunica y nos ayuda. Hay veces que no estamos oyendo, hermanos. Por eso yo veo que a veces las vidas de mucha gente se les desmotiva, porque ellos dicen, pues es que yo no siento, yo no oigo cuando el Espíritu me da una guía o me da un consejo o algo por el estilo. Y es porque no estás oyendo, no es porque Él no se comunique. Atención, este comentario lo hago, pero para mí lo primero que yo tengo que saber que es comunicación de Dios para mí es lo que está en la Escritura, ¿ok? Y así debe ser para todos. Porque no quiero que mañana se despierte y el Espíritu Santo me dijo que me fuera a echar un plato de pozole. No le dice así, ¿sí? O sea, Él pone a veces cuando nosotros necesitamos hacer algo, Él nos guía, Él nos lleva a hacer las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos. Incluso, mira, hay veces que nos avisa de los peligros. ¿Sí? No te quedes ahí, muévete. ¿Sí? Haz esto, o vete, o no vayas, quédate en casa, en fin, una serie de cosas. Por eso yo soy de los que digo, mira, ya que estemos allá con el Señor, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de las cuales nos libró y nosotros ni supimos qué onda. Pero Él estaba obrando, así que tenemos que tener un corazón abierto, porque el Espíritu Santo que tenemos, Él es el que nos ayuda, nos guía, nos consuela, nos anima. Y fíjate, Él es el que bautiza al creyente. Si Él no te ha bautizado, de hecho no eres creyente. Déjame explicarme. La palabra bautizo quiere decir sumergir, ¿sí? En el agua. De ahí sale la palabra, de sumergir, de meter dentro. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, lo que hace el Espíritu Santo es nos sumerge, metafóricamente, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, Él no nos deja afuera, sino que nos... Por eso esa onda de que soy cristiano sin iglesia, que hay un montón que dicen eso, pues eso no puede ser, eso no existe. ¿Sí? O sea, si somos realmente creyentes, el Espíritu Santo nos tomó y nos bautizó, o sea, nos introdujo, nos sumergió en el cuerpo de Cristo Jesús, que es precisamente la iglesia. Así que si no estás bautizado por el Espíritu Santo en ese sentido, pues entonces no eres cristiano. También fíjate, este libro nos habla pues de lo que fueron las primeras misiones, ¿sí? Recuerda que Él llama a Pablo y a Bernabé, ¿te acuerdas? Para mandarlos. Entonces y es tremendo lo que pasa ahí. También este libro de Hechos es un libro como el Génesis, fíjate, de los comienzos, ¿sí? Aunque el Génesis sí se llama así, los principios, y el libro de los Hechos no se llama los principios, pero nos habla de muchos comienzos, de muchos principios. Ahí es donde comienza, vamos a decir, la obra del Espíritu Santo de una manera permanente. Antes del libro de los Hechos, el Espíritu Santo venía y se iba, ¿sí?
hacía lo que tenía que hacer, vamos a decir, y luego se iba. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, porque se sentía pues lleno de Dios cuando tenía el Espíritu Santo. Pero así era. Y es hasta el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere, resucita, asciende al cielo, ¿sí?, que viene el Espíritu Santo a morar de una manera permanente. Aquí comienza la historia, hermanos, de la iglesia. Por eso la iglesia sin el Espíritu Santo pues no existiría. Es el principio de, fíjate, a veces llamamos periodo de la gracia, ¿sí?, pero más correcto es decir periodo de la iglesia, ¿sí? Incluso yo he utilizado el término periodo de la gracia, pero propiamente la gracia de Dios se ve de Génesis a Apocalipsis. Siempre la humanidad y los hijos de Dios hemos vivido, ¿sí?, de la obra, de la gracia de Dios. Entonces, por eso a veces nos hacen énfasis en que debemos decir el periodo de la iglesia. Ahora, fíjese, es cuando comienza a llevarse el evangelio a toda criatura, ¿sí? Antes nada más había un pueblo, que era el pueblo de Israel. Ellos se limitaban a ellos mismos, pero cuando viene el Espíritu Santo, empiezan a hacer lo que Cristo dijo al principio, que vayan por todo el mundo, ¿sí? Vayan y hagan discípulos. Entonces comienza la obra misionera, fíjate, de manera sistemática. Ahí con Pablo empieza la obra misionera de forma sistemática y que se sigue utilizando hasta nuestros tiempos. También comienza lo que se llama la iglesia universal. La iglesia universal quiere decir pues la iglesia donde quiera que se encuentre en el mundo, ¿sí? A veces, ¿has visto que las cartas, muchas de las cartas se llaman cartas católicas o cartas universales? Eso se refiere. La palabra católico, ¿sí?, tiene que ver con la palabra universal, pero no tiene que ver con una religión, sino con un lugar donde nosotros habitamos, en esta tierra. Y la iglesia universal está formada de todas las iglesias locales en el mundo, ¿sí? O sea, nosotros somos una iglesia local, estamos localizados geográficamente en un lugar, eso quiere decir iglesia local. Y entonces todas las iglesias locales conforman la iglesia universal. Muy bien. Este libro nos comienza a hablar, hermanos, también del glorioso, fíjate, el glorioso camino que siguió la iglesia. Yo lo que he dicho, hermanos, y lo sigo creyendo y lo promuevo, es, fíjate el camino tan glorioso que tenemos. O sea, tenemos que estar orgullosos, hermanos, de lo que somos, de nuestro pueblo, del pueblo cristiano. Qué bueno que conocemos la Escritura. Si tienes tiempo, estudia un poquito de la iglesia cristiana a través de los siglos. Y te vas a dar cómo está, también como allá en Hebreos, en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Hermano, todavía sigue habiendo héroes y heroínas de la fe a través de todos los tiempos. De hecho, tú y yo estamos aquí porque hubo hombres y mujeres que lucharon con valor, con coraje y que entregaron su vida a Cristo Jesús. Fueron héroes y heroínas y nosotros somos el resultado de su esfuerzo. Aquí lo que podría yo preguntar es, ¿qué estás haciendo tú para que también haya una generación? Si Cristo no viene pronto, hay una generación después. ¿Qué estás poniendo tú? Nada más te sientas y oyes, wow. Deberíamos estar haciendo algo para asegurarnos de que si no viene Cristo Jesús, va a haber otra generación, ¿sí?, que va a transitar el glorioso camino que el Señor nos dio. Y fíjate, ahorita vamos a leer 3 pasajes, ¿sí? Y ponle atención porque te voy a preguntar, ¿cuál es el común denominador de estos pasajes? ¿Sí? Ahora voy a cambiar de este lado. Hermana, Hechos 9, 1 y 2. Y luego enseguida, hermana, a ti te va a corresponder Hechos 16, versos 16 y 17. Y enseguida a ti, hermana, Hechos 18, 25. Entonces pongan atención en la lectura, hermanos, porque voy a preguntar. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres
de este camino los trajese presos a Jerusalén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Señor Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muy bien, hermanos. A ver, ¿cuál es el común denominador de estos tres textos? No, hay uno ahí que sobresale. Se menciona en los tres pasajes. Estaba yo hablando de eso. Digo, sí habla de todo eso que ustedes dicen, hermanos, pero yo estoy buscando. No. Fíjense, otra vez, no se sientan ofendidos, de todo eso habla el pasaje. Pero yo quiero el común denominador que leyeron. Ahí aparece la palabra de la que yo estaba hablando. ¿Cuál es? El camino. El camino, así se llamaba la iglesia, fíjate, el camino. Y habla del camino de la salvación y del camino del Señor Jesús. O sea, nos está hablando del camino. Por eso te decía yo que nos habla, el libro de los Hechos nos habla de un camino glorioso, hermanos. Un camino, porque Cristo Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Él es el camino. Nosotros lo recorremos a Él. Es el camino que viene desde el día de Pentecostés, vamos a decir, hasta hoy. Ese es el camino glorioso que nosotros estamos recorriendo, lo caminamos, ¿sí? Y imagínate, hermano, hermana, imagínate lo tremendo que es que el Señor nos hable de este camino, para que tú te fijes cómo no es que eres la primera generación de cristianos, quizás en tu familia. Por ejemplo, yo de mi familia, junto con mis hermanos y mis hermanas, soy la primera generación de cristianos. Éramos católicos de hueso colorado, ¿sí? Pero no, Dios me dice que no. Dios me dice que tengo una familia, que es la familia de la fe, que a través de la historia ha recorrido un camino glorioso. Es de vencedores, un camino de grandes luchadores, ¿sí? Que no se han detenido por nada en 21 siglos, no se han detenido por nada, sino que han llevado en su corazón y en su mente cumplir con el propósito para el cual fueron salvados. ¿No te emociona pensar en eso, decir, wow? ¿Sí? No nada más pensamos en que somos descendientes de Pancho Villa y Zapata, y no. Piensa en todos, ni siquiera conocemos sus nombres. De muchos ni siquiera conocemos sus nombres. Pero no es importante sus nombres. Lo importante es lo que hicieron para la gloria de Dios, y por eso tú y yo estamos aquí. Entonces, fíjate, la palabra de donde se nos traduce el camino es la palabra en griego odos, camino. Pero vamos a pensar, fíjate, de una manera así poética. Pues odos también se puede traducir como modo o forma de vida. Por eso, hermanos, debemos de pensar en que nosotros no somos religiosos. El cristianismo no es una religión más. Si Cristo Jesús hubiera querido que fuéramos religiosos, pues nos hubiera dicho, miren, conviértanse al judaísmo, ahí está la religión. Pero no dijo así. Él dijo, yo soy el camino. ¿Sí? Entonces es una forma de vida. Recorrer ese camino es una forma de vida. Por eso te digo que tú y yo no somos religiosos. Tú y yo lo que debemos de tener es una forma de vida distinto a cómo vive el mundo. No quiere decir que renunciamos a todo lo que es el mundo, quiere decir que en cuanto a las cuestiones de fe y las cuestiones de moral, de ética, tienen que ser distintas a las del mundo. ¿Sí me doy a entender? Por eso piensa en nuestra fe
como una forma de vida. Y así, hermanos, es como podemos entender cómo es que Pedro, Pablo, Juan, Mateo, todos ellos vivieron de una manera distinta a su religión. Porque sabían que Jesús era Jehová, era Dios hecho carne. No, ellos no eran idólatras. Ellos estaban siguiendo al Dios vivo y verdadero. Y todo lo tuvieron como una forma de vida. ¿Te fijas que cuando ellos nos escriben, no nos escriben de detrás del escritorio? No nos escriben desde una silla, desde una cátedra, ¿sí?, en un palacio. Nos escriben desde el mismo campo de batalla, porque esto es una forma de vida. Por eso aquellos que de alguna manera se sienten especiales, ay, déjeme ver el tiempo, se sienten especiales, ¿sí?, y que no los puedes tocar, porque o les quitas la unción o les echas a perder la unción, esos no son los del camino. Esos viajan en aviones privados y se visten de seda. Todos nosotros, todos, estamos en el camino, en una forma de vida. Vivimos para servir no nada más al Señor, sino para servirnos unos a otros. Vivimos no nada más para amar a nuestro Salvador, sino para amarnos unos a otros. Es una forma de vida. En tu familia, no sé, en mi familia fuimos 8 hijos, yo soy el mayor de ellos, y pues mis hermanos, unos somos de un modo y otros somos de otro. Y cuando estábamos chamacos, pues nos andábamos desgreñando unos y otros, ¿sí? Ya gracias a Dios, ahora que estamos viejos ya no. Pero fíjate, somos hermanos. Tarde que temprano las diferencias que hubo con nosotros cuando ya tuvimos familia, cuando ya tuvimos hijos, nos procuramos. Y nos juntamos, por ejemplo, cada determinado tiempo para vernos, para platicarnos, para saber qué está pasando con nosotros. ¿Sí? Porque somos hermanos de sangre. Aquí somos hermanos de fe. Y dice la Escritura que debemos de privilegiar eso. La familia de la fe tiene preeminencia porque es eterna, hermanos. Es eterna. Entonces fíjese qué emocionante es saber que sí, tú puedes pensar diferente a lo que yo pienso. Tú puedes ser de una manera diferente a lo que yo soy. Pero aún así nos debemos amar, nos debemos respetar y nos debemos de apoyar. Porque somos familia. Nos llamamos hermanos porque tenemos un Padre que es Dios. Varios aquí somos padres, ¿no? Un buen número, ¿sí? ¿Y nos gusta que nuestros hijos se estén peleando? No. ¿Nos gusta que uno de nuestros hijos hable mal del otro? No. Eso somos nosotros, fíjate. Ahora Dios, imagínate. Él tampoco quiere eso. Entonces, este es un camino muy especial. Aquí no se termina la clase a las 10 para las... Bueno, déjame terminar de decirte esto. Aquí se nos habla del uso de las llaves del reino. ¿Te acuerdas cuando allá en Mateo 16 el Señor le dice a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino, ¿verdad? Y lo que, en fin, aquí vamos a ver cómo las usó Pedro, porque es Pedro el que usa las llaves. ¿Para qué se usan las llaves? Para abrir puertas. Pues Pedro utilizó esas llaves para abrirle, número 1, la puerta a los judíos. Allá en Hechos 2, cuando él predica, les abre la puerta de la salvación a los judíos, para que vengan en Cristo Jesús a la salvación. Y luego en el capítulo 10 de los Hechos vemos que Pedro le lleva el evangelio a Cornelio. ¿Sí te acuerdas de Cornelio, aquel hombre, aquel soldado? Y entonces cuando él le lleva el mensaje a Cornelio, que es un romano, es un gentil, nos abre la puerta de salvación a todas las naciones gentiles, que nosotros somos naciones gentiles, hermanos. Hay vamos a decir, dos naciones en este mundo, que es la nación de Israel, la nación judía, y nosotros, ¿sí?, los gentiles. Ahora ya no, déjeme hacer esto para que me entienda. Me voy a pasar un minutito. Imagínense 2 círculos aquí, uno aquí y otro aquí. Este círculo es de Israel y este círculo es de las naciones gentiles. Somos un titipuchal. Pero
También imagínese un círculo que se une en parte a los otros. Esta es la iglesia, que vienen tanto de la nación de Israel como de los gentiles, y ahora ya los judíos no son judíos en sí, ni los gentiles somos gentiles en sí. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos cristianos. Gracias por su atención, hermanos, hermanas. Nos vamos a detener ahí. Primero Dios, la siguiente semana continuaremos hablando de esto.